hemos probado. Decíamos que teníamos entrevista y vamos a hablar de preparación, pero no preparación de tragos, vamos a ponernos más serios. Vamos a hablar sobre preparación de podcast, producción integral de podcast, el nuevo curso que va a estar comenzando el 15 de agosto aquí en la universidad. 2 semanitas. Sí, de la Dirección de Graduados, que pertenece a la Secretaría de Extensión Universitaria. Y tenemos de invitada a una de las docentes a cargo del curso, que es licenciada en Comunicación Social de esta Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de La Matanza, que es la licenciada Ángela Ciorciari. Está bien pronunciado el apellido, ¿no? Excelente, Bien, perfecto. Creo que nunca tranquilo. lo pronunciaron tan bien a la primera. Bien, me quedo tranquilo. ¿Cómo estás, Ángela? Bien, Bienvenida. muy bien. Gracias, buenas tardes. Bueno, contanos un poquito de qué va a tratar este curso nuevo que se viene en los próximos días. Bien, bueno, es un curso que la idea es aprender a hacer un podcast desde cero, digamos. Está, si bien es impulsado por la Dirección de Graduados, está abierto también a toda la comunidad, así que es para personas que, bueno, que ya tengan conocimientos y la idea es como, bueno, reunirlos, ¿no? Todo para poder hacer un podcast de principio a fin. Y también para, bueno, aquellos que tengan interés, ganas, ¿no? de hacer algún proyecto. Bueno, la idea es que a través de 6 clases vayamos viendo distintas herramientas de todo lo que compone, desde pensar la idea, cómo pensarla, cómo bajarla al papel, hasta lo que ya es la edición, bueno, difusión, ¿no? Así que, bueno, esa es la propuesta. Bien. Y si tendríamos que explicarle a alguien que por ahí no tiene ni idea qué es un podcast, ¿qué le podríamos decir así como bajado bien sencillo? Bien, le podremos decir que es un formato de audio, ¿no? Similar a lo que es un programa de radio, pero en un formato, bueno, más personalizado, ¿no? Para un contenido on demand, digamos, así como, bueno, las series, ¿no? Y todo lo audiovisual que vemos que elegimos cuándo, dónde, en qué momento escucharlo, bueno, apuntando más a eso, pero bueno, con todo el espíritu también de la radio. Qué lindo, qué lindo. Sí, se engancha. La gente está, cuando escuchan la palabra podcast, primero como surge esta duda, ¿qué es? Y cuando se plantea también la posibilidad de grabarlo desde un celu, o la idea surgirla también desde un cuaderno, digamos, de lo más simple, como que la gente enseguida se engancha de querer hacerlo. Entonces me parece el taller súper práctico que brinda herramientas para llevarlo a cabo. Lo que es la publicación de un podcast, ¿también lo desarrollan durante el curso? Sí, también vamos a ver un poco, bueno, cómo subirlo, ¿no? A las distintas plataformas, pero también lo que tiene que ver con la difusión, porque, bueno, es súper importante, como casi, bueno, cualquier cosa que hagamos, más si es dentro del mundo de lo digital, difundirlo en las redes sociales, y bueno, ahí se pueden implementar distintas estrategias, ¿no? Para decir, bueno, subo un recorte o subo, bueno, como un poco eso también nos vamos a meter para que, bueno, no quede solo en la producción, sino también en la difusión. Y creo que algo lindo del podcast que tiene que ver con esto que decías, que es algo, o sea, bueno, vamos a ver que sí, tiene distintas capas y etapas, pero se puede hacer con un celular, ¿no? Sin mucho requerimiento. Hasta, bueno, profesionalmente sí, podemos tener 4 micrófonos, no sé, placas de audio, como que ya puede complejizarse, pero con un celular podemos ya estar diciendo eso que queremos decir, publicarlo, compartirlo. Entonces creo que eso también es algo que pega mucho en general, ¿no? De estos formatos audiovisuales digitales que nos permiten poder crear contenido con pocas herramientas. Llevando ya dentro de lo que es un podcast, ¿cuál es para vos la clave para poder hacer un podcast? Seguramente, calculo, de ser una idea central y guiarse por eso, creo yo, más allá de quizás calidad de sonido, que puede variar dependiendo de las formas en las que se grabe. Sí, yo creo que la idea es como lo central, no que sea capaz una super idea o que sea algo novedoso que no se dijo nunca, porque en general... está todo dicho. Sí, ya se dijo mucho, en todos, no sé, películas, series también, como que los temas se repiten, ¿no? Un poco. Perdón, me los bajo porque se me van cayendo. Los temas se van repitiendo muchas veces, pero es, bueno, desde qué lugar lo quiero contar. Y creo que eso es súper importante, tener claro, bueno, eso, como qué quiero decir, de qué manera,
qué temas, digamos, de un tema que yo elijo, bueno, cómo lo voy a ir desarrollando, más o menos ir planeando, más allá que después en el hacer también se va como terminando de cerrar a veces esas ideas, pero sí tener bastante estructurado de alguna manera qué quiero decir, de qué manera, a través de cuántos episodios, de cuánta duración. Creo que eso es algo bastante importante para empezar a encararlo y después, bueno, ver cómo vamos acomodando toda la cuestión técnica, ¿no? A eso, de ya más bien de diseño también. Me parece un curso para explorar la creatividad. Como full, es Totalmente. como tener una idea y poder exprimirla al máximo. Sí, supongo que esa será la propuesta, como puedo tener la idea de decir algo, pero también ir un poquito más allá, tal vez. Sí, 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 tal cual. Y la idea justamente es esa, que para personas que tal vez tengan, ¿no? Como ganas de explorar esto del podcast, tengan tal vez alguna idea ahí que les da vuelta, bueno, que aprendamos a cómo llevarla, ¿no? Desde el estaría bueno, capaz, hacer algo, hasta, bueno, cómo lo desarrollamos, cómo armamos un guión, pasando también un poco por algunas cuestiones más bien técnicas, que muchas veces, como decía antes, creo que esto de, bueno, la digitalización de todo, el celular, que se pueden hacer un montón de cosas, lo hizo más alcanzable. Pero bueno, sigue siendo también algo que para muchos es como, bueno, uy, pero me compro un micrófono, ¿cuál y cómo y demás? Así que la idea también es abordar eso para, más que nada, perderle un poco el miedo y poder lanzarnos a hacer. ¿Cuál es el límite de episodios que se realizan en o sea, digo, ¿es un podcast, uno solo, o es una serie de episodios? ¿Cómo lo hacen en el curso? ¿Cómo es la idea? Para el curso, no, la idea es ir viendo los distintos aspectos para, digamos, el proyecto después que cada uno tenga que lo pueda aplicar, e idealmente la propuesta será que, bueno, puedan desarrollar al menos como la propuesta estética y el avance de algún primer capítulo. Un solo capítulo, claro. Es como a lo largo de 6 semanas, digamos, es mucho de pedir, de decir, bueno, vamos a hacer 3 capítulos, pero por lo menos ir planteando la idea y bueno, aproximándonos a hacer eso. El proceso, sí. Bien, hablabas de armar el guión. Los podcasts, uno cuando escucha nota que está todo guionado, pero ¿se puede salir también de esa estructura? ¿Se puede improvisar dentro del podcast o es como, bueno, nos atenemos a esto y vamos por esto nada más? Sí, sí, se puede improvisar. Yo creo que eso va a estar un poco sujeto al formato, ¿no? Como, digo, bueno, como acá, no sé, si de pronto van a hacer un radioteatro que tiene un guión y que de repente hay que hacer este efecto de sonido, capaz no se puede improvisar tanto si ya lo tengo cerrado, pero si da un tema un poco más de debate, ¿no? Sí. Lo que yo creo que está bueno, porque antes hablaba también de, bueno, un poco la idea del curso es darle como estructura a una idea para llevarla a podcast. Y vamos a hablar mucho de eso, pero que a la vez las estructuras también están hechas medio para romperse en algún momento, pero yo creo que está bueno partir, ¿no? De una estructura, de una base, de un guión. Y una vez que tenemos eso, bueno, ahí sí podemos ir improvisando, dando vuelta a las cosas. Y que creo que ahí está lo lindo, como en cualquier proceso creativo, ¿no? Como que ahí es donde va saliendo, capaz, eso que queremos decir de la manera más creativa. Ahora como que los podcasts también se fueron más allá de un estudio, digamos, de una sola voz. Ahora hay podcasts totalmente en vivo. De hecho, muchos programas de radio también se llevan al formato podcast. Entonces, como que fue una fusión de todo. Primero arrancó como la voz o una entrevista o algo mucho más personal. Y ahora cualquier otro tipo de elemento sonoro, que puede ser esto, algo en vivo, es trasladado al formato podcast. ¿Por qué? Porque se escucha on demand. Digo, esa es la facilidad. Sí, totalmente. Y también esto que decís de cómo se van conjugando, ¿no? Todos los formatos y que va haciendo que esto cambie. Digo, lo que veamos en el curso es un poco, bueno, ¿no? Digo, cómo pensar un podcast y demás hoy, ¿no? Y esa estructura seguramente, bueno, sí, van a seguir siendo así los podcasts, pero a medida que esto... En principio, digo, el podcast se pensaba más como un contenido capaz exclusivamente sonoro, ¿no? Y ahora también encontramos en formato audiovisual, con imagen, o mismo, bueno, esto, ¿no? Un streaming que después lo podamos subir a podcast.
y ya va cambiando un poco ese sentido, pero bueno, es parte de estos nuevos formatos que van surgiendo y cómo se van... Todo muta. Claro, mutando constantemente. Sí, total. Pero siempre creo que lo bueno, y también este curso por eso también está destinado para graduados y para personas que estén, digamos, que tengan afinidad con los medios de comunicación, porque son todas herramientas que para quienes hacen radio, digo, es como, bueno, tomar esas herramientas y usarlas para hacer un podcast, ¿no? Pero siempre partimos como de bases que no es que lo anterior, bueno, no lo usamos más, ¿no? Sino que vamos como, bueno, vamos reciclando complejizándolo. formatos. Sí. Yo hace un tiempo escuchaba un podcast de emprendedores, ¿no? Que nosotros tenemos un público de emprendedores que está ahí latente, que bueno, desde lo que hacen y lo que ofrecen como producto o servicio también realizan micros, digamos, no sé si vos me corregirás si está bien, pero son pequeños podcasts de que duran nada, 10 minutos por ahí o menos, y lo que hacen es de su sabiduría explorar el tema, digo, por ejemplo, no sé, una chica que vendía indumentaria, bueno, cómo combinar tal prenda de colores, o tal blanco, tal negro, con qué otros colores, y así, digo, desde lo que sabía, difundía un poco su marca o su emprendimiento y hacía otro formato, que también está bueno, porque es otro público, pensarlo de esa manera. Sí, sí, total. Y con esto es como que podemos apuntar también en cada plataforma y en cada formato a un público específico, ¿no? Vos podés ir al podcast a buscar a ese público que no es el que tal vez te escucha en la radio o el que te mira por streaming. Entonces también hay algo de eso de poder abarcar más. Y en ese sentido, el formato de podcast se adapta bastante a otros formatos también, digo. Es bastante maleable para llevarlo después a las redes, para también subirlo, no sé, a otras plataformas, más allá de Spotify y las más típicas de podcast. Así que sí, es bastante versátil. Spotify es la que lidera, digamos. Sí. Hay otras. ¿Cuáles otras? Hay otras, sí, bueno, están Anchor, por ejemplo, que es una plataforma que se usa mucho también para subir de ahí a través de podcast. También estaba iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, que esa no sé si seguía vigente este último tiempo, justo tuvo algunas modificaciones, pero sí, Spotify es como la que lidera, más allá que después hay algunas otras plataformas más específicas. Le recordamos a la gente, producción integral de podcast, 6 encuentros virtuales de los jueves de 18 a 20 horas a partir del 15 de agosto, abierto para toda la comunidad, por supuesto, y que cualquier interés que tengan, que se comuniquen con @graduadosunlam en Instagram. Preguntarte, ya metiéndome con tema personal, ¿sos de escuchar podcast? Sí. ¿En qué momento? Porque viste que... Llegaba a decir que no, ¿viste? Claro. La verdad no me gustan. No, pero viste que hay gente que quizás se pone un podcast de fondo mientras está haciendo tareas en la casa, mientras está estudiando, está realizando alguna tarea quizás laboral, en un colectivo, en transporte público. ¿Cuál decís vos que es quizás tu momento o el mejor momento para la gente de poder escuchar un podcast? Y yo creo que, o por lo menos yo en lo personal, escucho mucho en el transporte público, también en momentos, pero bueno, depende un poco cuál escuchemos. Capaz que si es una entrevista un poco más light, que vos decís, bueno, puedo estar haciendo algo en mi casa y de fondo lo estoy escuchando. Capaz si es alguno que decís, bueno, no, me siento, tomo un rato para escucharlo. O también en el transporte, digo, ayuda mucho porque es como, bueno, te metes en esa, no estás haciendo otra cosa más que... mientras vas viajando escuchás, pero sí, es como, creo que en cualquier momento es bueno momento para escuchar, sí. ¿No? Antes de irte a dormir, cuando querés bajar un poco también tanto estímulo, ¿no? Visual, como bueno, ponerse a escuchar un podcast, bajar un poco las luces también. ¿Y tu preferido? ¿Tenés uno? Ay, no sé si podría decir un preferido, pero sí uno que... De paso vamos invitando a la gente también a que escuchen nuevos podcasts. Que escuchen, sí. Uno que escuché hace poco tiempo, que está muy bueno, muy bien hecho, narrado, es también con una
así muy, muy emotiva, también una retórica muy emotiva, es el de Piti Álvarez, Intoxicado. Se llama, estaba buscando el nombre, no me acordaba exacto, es Intoxicado, el caso de Piti Álvarez. Es un podcast original de podcast de Spotify Studios. Bueno, está muy lindo, como más allá de la historia del Piti, además, nada, también cómo está hecho. Claro, porque tengamos en cuenta que ella observa el guión, la estructura. Sí, la producción, o sea, yo todo. puedo decir, no, está buenísimo el contenido, pero no sé más que eso. Vos ya vas un poquito más allá. Sí, pero además también hay algo de lo que te pasa cuando escuchás, ¿no? Que Sí. capaz a alguno te puede interesar más el tema, el entrevistado, bueno, te puede parecer gracioso o lo que sea, pero cuando un podcast logra la emoción, como que, bueno, Llegó. no hay duda sobre que hay algo ahí que está bien hecho. Sí, de hecho cuando le preguntaste el espacio donde ella escucha o el momento, yo uno de los últimos podcasts que escuché fue bañándome. O sea, lo dejé ahí sonando y bueno, y llegó a lugares donde realmente tocó, viste, como sentimientos que por ahí era también en el momento y uno que se desconecta de todo para dedicarle esos minutos a lo que está sucediendo, que es eso, es el sonido y vos, no hay nada. Sí. Es como te lleva a otro mundo y a meterte adentro. Distinto es una película o algo audiovisual que estás como... Requiere más atención. Sí, y Sí. aparte Sí. estás sobreestimulado constantemente de imágenes, de cosas, de títulos, letras. Y no, y acá es solo escuchar. Sí, bueno, lo que tiene, siento yo, los podcasts ahora, también que es un poco la compañía que hacía hace un par de años la radio con el acceso a, bueno, dejabas la radio y escuchabas, entonces ahora decís, bueno, me busco un podcast y lo escucho. Quizás tiene ese sentimiento de compañía que te puede llegar a hacer en cualquier momento Sí, del día. total. Sí, tal cual. Creo que eso es algo que caracteriza a los podcasts y a la radio en sí, ¿no? Como esto de que te acompaña. Porque vos, es esto, lo podés escuchar mientras estás haciendo otra cosa, pero también hay algo de que se establece una mayor intimidad, ¿no? En esto de que no hay tanto estímulo de por medio, tanta pantalla, tanta imagen. Estás vos escuchando y capaz que eso te está acompañando en un momento, ¿no? En lo que estás haciendo y se siente más cercano. De hecho, bueno, la radio, pese a que con cada cosa nueva, ¿no? Que fue saliendo, en principio, bueno, desde que salió la televisión, pero también Sí. cuando se empezó a escuchar hablar de podcast, ¿no? Siempre se pone ahí en duda la continuidad de la radio y la verdad No. es que sigue preexistiendo a todas estas cuestiones porque es eso, es la compañía y de alguien que además sabés que está en vivo. Que en ese momento te está hablando a vos, digo, que está hablando en ese momento que está sucediendo y tiene algo, ¿no? No por nada, yo creo que, no sé si lo podría asegurar, ¿no? Pero creo que uno de los lugares donde más se sigue escuchando la radio por aire es dentro del auto también, porque Sí. Total. de pronto te va acompañando. Así que sí, bueno, eso es algo que el podcast también toma, ¿no? Como característica. Re. Preguntarte, para la gente que esté interesada en este curso, ¿tiene que tener algún conocimiento previo? ¿Puede venir nada más con una idea de decir, quiero hacer un podcast y ya está? ¿Cómo recomendás? No hace falta que tengan conocimientos previos, sí que sea como, bueno, si no tenés conocimientos, tal vez que sea desde el lugar que tengas una idea, ¿no? Algo para decir. Solo decir, ya está. Sí, creo que con eso estamos. Después, bueno, quien tenga más herramientas creo que va a poder también aprovechar más y sumar, ¿no? Estas cuestiones a las herramientas que ya traiga. Así que es abierto a toda la comunidad, no hay límite de nada, digamos, De para nada, que, sí, claro, no hay no hay ningún ninguna requisito limitación. para que puedan anotarse, así que bueno, pueden ver en las redes Graduados UNLAM, Sí, ahí así pueden ver para inscribirse todo, están todos más que invitados. Arranca el 10. El 15 de agosto. Está, 15 de agosto. Así es. Bueno, Ángela, un gusto que hayas venido, que hayas participado acá en Unilike. Esperemos que sea un éxito el curso. Después, si querés, Gracias. cuando termine el curso, estaría bueno
que vuelvas y quizás con alguna de las Con personas. material. Claro, con ¿Por algún qué no? podcast que se haya grabado, algún capítulo que se haya grabado aquí en Unilike. Muchísimas Bien. gracias. Lo tomo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, les recordamos a la gente Producción Integral de Podcast, un nuevo curso de la Dirección de Graduados a cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria, que va a arrancar el 15 de agosto, jueves de 18 a 20 horas, los horarios de cursada, 6 encuentros virtuales. Eso también está muy bueno, que sean... Sí, cortito, ¿no? Como un espacio donde le dedicas 6 semanitas a eso y chau. Sí, totalmente. Y aparte esto de la virtualidad, que es algo que evolucionó muchísimo en la este último facilidad tiempo. de poder capacitarte a distancia rompe barreras. Sí, bueno, yo ahora el lunes arranco una tecnicatura online Bueno, con mucho miedo y mucha ansiedad, debo decir, la porque... generación de la ansiedad somos. No, el tema es que me metí en un mundo en el que después pensé y dije, claro, voy a ver matemáticas